Hay un lugar en el fondo del Mar del Norte donde la presión del agua equivale al peso de 60 coches apilados sobre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo, donde la temperatura ronda los 4 grados, permanentemente, sin excepción, como el interior de una nevera que lleva funcionando 8000 años sin apagarse, donde la luz solar nunca llega, no se atenúa, no se va desvaneciendo en un degradado azul bonito, se corta, como una tijera. A 200 metros de profundidad el sol deja de existir para todo lo que vive allí abajo. 600 metros bajo la superficie, oscuridad absoluta, frío paralizante, presión aplastante. Nadie esperaba encontrar nada allí. Ningún científico del siglo XIX habría apostado ni un penique por la existencia de vida compleja en ese entorno. De hecho, uno de los naturalistas más respetados de su época, Edward Forbes, publicó en 1843 una teoría formal que lo declaraba imposible. Más allá de los 600 metros, escribió, el océano es una zona azoica, una zona sin vida. Forbes estaba equivocado, no un poco equivocado, no equivocado en los detalles, equivocado de manera radical, espectacular, casi poética, porque en ese fondo oscuro y frío no hay solo unas pocas bacterias sobreviviendo en el barro. Hay arrecifes, estructuras de coral de hasta 35 metros de altura, construidas milímetro a milímetro durante 8 milenios, que albergan cientos de especies, que bombean carbono desde la superficie hasta las profundidades, que actúan como viveros para algunas de las especies de peces más importantes de Europa, y que guardan en sus esqueletos calcáreos un registro climático de los últimos 8000 años que ningún instrumento humano planeó crear. Hay un mundo entero ahí abajo, y llevamos décadas sin saber que existía. ¿Cómo algo así es posible? ¿Cómo sobrevive un arrecife de coral sin luz, sin calor, sin nada de lo que creíamos que la vida necesitaba para prosperar de esa manera? ¿Y qué dice eso sobre los límites reales de la vida en este planeta? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Quédate. El Mar del Norte no parece a primera vista el escenario de grandes misterios. Es el mar que rodea las costas de Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia y el Reino Unido. Es el mar que los vikingos cruzaron en sus drácars hace más de 1000 años, el que los marineros neerlandeses dominaron en el siglo XVII durante su siglo de oro, el que vio hundirse flotas enteras en las 2 guerras mundiales del siglo XX. Es, en buena medida, el mar que hizo a Europa lo que Europa es hoy, una potencia marítima, comercial y pesquera con siglos de historia sobre el agua. Tiene unos 570.000 kilómetros cuadrados de superficie. Para situarlo en perspectiva, es aproximadamente del tamaño de España más Portugal juntas. No es un mar pequeño, pero tampoco es extraordinariamente profundo. La mayor parte de su extensión tiene entre 50 y 100 metros de profundidad. Es, en términos oceánicos, muy poco. Las mayores fosas del planeta, como la fosa de las Marianas en el Pacífico, alcanzan casi 11 kilómetros de profundidad. El Mar del Norte, en su punto más profundo en la fosa noruega, llega a unos 725 metros. No compite, y sin embargo, en ese margen, en esos 700 metros que parecen poca cosa comparados con los 11 kilómetros del Pacífico profundo, ocurre algo que los científicos llevan décadas intentando descifrar. Porque la fosa noruega no es solo una depresión en el mapa, es una frontera, una línea que separa el mundo que conocemos del mundo que apenas comenzamos a entender. Para visualizarlo mejor, imagina el Mar del Norte como una bandeja de agua poco profunda, de apenas 1,5 metros de profundidad, colocada sobre una mesa. Así de plana, así de predecible. Ahora imagina que en el borde norte de esa bandeja hay una grieta que de repente se hunde 7 veces más profundo que el resto de la bandeja. Caes de 100 metros a 700 metros en muy poco espacio horizontal. Ese cambio brusco de profundidad, temperatura, presión y condiciones crea algo que los oceanógrafos llaman un microambiente, un sistema con sus propias reglas, su propia fauna, su propia lógica interna, un mundo dentro del mundo. Ahí es donde vive lo que nos interesa, pero para entenderlo de verdad hay que ir un poco más atrás.
Hay que hablar de lo que Europa pensaba sobre sus profundidades marinas hace apenas 2 siglos, y de por qué un continente de grandes navegantes tardó tanto en mirar hacia abajo. Durante la mayor parte de la historia humana, el fondo del mar fue, sencillamente, terra incognita. Tierra incógnita, una expresión que los cartógrafos medievales usaban para designar aquellos territorios que nadie había explorado y que, por tanto, nadie podía describir. El fondo del océano era, en todos los sentidos prácticos, un territorio desconocido. Tenemos mapas romanos de Gran Bretaña. Tenemos portulanos medievales del Mediterráneo con una precisión asombrosa. Tenemos cartas de navegación del Pacífico dibujadas por polinesios con una exactitud que todavía sorprende a los geógrafos modernos. Pero el fondo del mar, ese territorio que está literalmente debajo de todo lo que navegamos, no aparece en ningún mapa histórico con detalle real porque nadie tenía manera de bajarlo a ver, y nadie consideró seriamente que valiera la pena intentarlo. Edward Forbes, ese naturalista británico del siglo XIX que mencionamos antes, propuso en 1843 lo que llamó la teoría de la zona azoica. La idea de que por debajo de los 600 metros de profundidad no podía existir ninguna forma de vida, porque la presión era demasiado alta, la temperatura demasiado baja y la oscuridad demasiado absoluta. Forbes era un científico riguroso que basaba su teoría en datos reales, en las muestras que sus redes de arrastre traían a la superficie desde distintas profundidades. La densidad de organismos disminuía progresivamente con la profundidad. La extrapolación parecía lógica. Llegado cierto punto, la vida simplemente se acababa. Esta teoría dominó el pensamiento científico durante más de 20 años. Fue el HMS Challenger, el buque británico que realizó entre 1872 y 1876 la primera expedición oceanográfica global de la historia, el que empezó a demoler esa idea. A bordo del Challenger, los científicos dragaron el fondo del océano a profundidades que Forbes habría declarado azoicas y encontraron vida. No mucha al principio, no fácil de identificar, pero vida. Organismos que nadie había visto antes, formas que no encajaban en ninguna categoría conocida. La teoría de la zona azoica murió entonces. Pero la nueva pregunta que surgió en su lugar era aún más perturbadora. Si hay vida allí abajo, ¿qué clase de vida es? ¿Cómo funciona? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo sobrevive al frío, a la oscuridad, a la presión? Esas preguntas siguen en parte sin respuesta definitiva hoy en 2026. Y el Mar del Norte, con su fosa noruega y sus fondos de limo frío, ha sido uno de los escenarios donde algunas de esas respuestas han comenzado a tomar forma. Forma extraña, incómoda, fascinante. Acompáñanos a explorarlo. Para hablar de lo que vive en el abismo del Mar del Norte, hay que empezar en el lugar menos esperado, un laboratorio de Bergen, Noruega, en el año 1985. Thor Haug era un biólogo marino noruego con una pregunta que llevaba años rondándole la cabeza. Los pescadores de la costa occidental de Noruega, hombres que conocían ese mar desde niños, llevaban décadas sacando a veces en sus redes piezas de algo que no encajaba con nada. Fragmentos calcáreos, ramificados, de un color blanquecino naranja. Los marineros los llamaban coral, pero eso no tenía sentido. Todo el mundo sabía que el coral crecía en aguas tropicales cálidas, en el Mar Rojo, en el Pacífico, no en las frías y oscuras aguas del norte de Europa. Los pescadores lo tiraban de vuelta, o se lo quedaban como curiosidad, o simplemente lo ignoraban. Haug no lo ignoró. Reunió suficientes muestras para analizarlas en laboratorio y lo que encontró lo sorprendió más de lo que esperaba. Aquellos fragmentos pertenecían a una especie de coral duro, un coral escleractinio, un constructor de arrecifes, del mismo tipo biológico que construye los grandes arrecifes de barrera en los trópicos.
La especie se llamaba Lofelia pertusa y había sido descrita por primera vez por el naturalista sueco Carlos Linneo en 1758, pero durante más de 2 siglos nadie había comprendido del todo su escala ni su importancia en estas aguas. Lo que Hauck empezó a sospechar, y lo que estudios posteriores confirmarían con datos cada vez más detallados, era que esos fragmentos que los pescadores tiraban no eran restos aislados ni curiosidades geológicas, eran pedazos de algo enorme, estructuras de coral que llevaban creciendo en el fondo del Mar del Norte durante siglos, algunas durante milenios, en condiciones que cualquier manual de biología marina diría que eran incompatibles con la vida de un coral. ¿Cuánto frío? Entre 4 y 12 grados centígrados, dependiendo de la profundidad y la temporada. El coral tropical necesita aguas de al menos 18 grados para sobrevivir. Lofelia pertusa vive perfectamente a 4. ¿A qué profundidad? Entre 200 y 600 metros, donde la luz solar no llega en absoluto. El coral tropical depende de las algas que viven en simbiosis dentro de sus tejidos y que necesitan luz para realizar la fotosíntesis. Lofelia pertusa no tiene algas simbióticas, no las necesita. ¿Cómo se alimenta entonces? Esa era la pregunta que nadie podía responder bien en los años 80, y tardaría décadas en encontrar una respuesta que nadie anticipó. Pero antes de llegar ahí necesitamos entender la escala del problema, o más bien, la escala del descubrimiento. Porque una vez que los investigadores noruegos empezaron a buscar arrecifes de Lofelia con metodología sistemática, encontraron que no estaban mirando un fenómeno marginal. En 1999, un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Marina de Bergen utilizó vehículos operados por control remoto, los famosos ROV por sus siglas en inglés, para cartografiar el arrecife de Rost, localizado en el banco de Rost, al suroeste de las islas Lofoten. Lo que encontraron fue uno de los arrecifes de coral de aguas frías más grandes del mundo, más de 40 kilómetros de longitud, entre 2 y 4 kilómetros de anchura y una altura de hasta 35 metros sobre el fondo marino. 35 metros, la altura de un edificio de 10 plantas, construido lentamente, milímetro a milímetro, a lo largo de un período que los análisis de datación por radiocarbono sitúan en varios miles de años. Algunos de los esqueletos de coral más profundos del arrecife de Rost tienen más de 8.000 años de antigüedad, lo que significa que el proceso de construcción comenzó cuando la última glaciación todavía no había terminado del todo de retirarse. ¿Puedes visualizarlo? Un arrecife que empezó a construirse cuando los humanos apenas comenzaban a desarrollar la agricultura en el creciente fértil, que sobrevivió al surgimiento y la caída de todos los imperios de la historia y que hoy sigue allí a 600 metros de profundidad, en completa oscuridad, a 4 grados, alimentando a cientos de especies que dependen de su estructura para sobrevivir. Y la pregunta de cómo sobrevive ese coral, de dónde saca su energía en un entorno donde la comida debería ser escasísima, seguía sin respuesta. Hay una solución a un problema que los científicos habían estado mirando sin verla durante décadas. Y a veces funciona así. La respuesta estaba en la física, no en la biología. En 2016, un equipo de investigadores del Instituto Real Neerlandés para la Investigación Marina, NIOOD, por sus siglas en neerlandés, publicó en Scientific Reports un estudio que cambió fundamentalmente la manera en que los biólogos marinos piensan sobre estos ecosistemas. El equipo, liderado por Dick Van Heuvelen, había estado ejecutando modelos de simulación computacional para intentar entender cómo podían los corales de aguas frías, a 600 metros de profundidad, obtener suficiente materia orgánica para sostener su metabolismo y el de los cientos de especies que vivían en sus arrecifes. La respuesta que encontraron fue elegante de una manera que casi duele. Las corrientes de marea. El océano respira con las mareas. Sube y baja 2 veces al día con una regularidad casi mecánica, generando corrientes que fluyen y refluyen sobre el fondo marino. Cuando esas corrientes encuentran un obstáculo, algo que sobresalga del fondo, como por ejemplo un arrecife de coral de 35 metros de altura, algo físicamente interesante ocurre. La corriente,
incapaz de pasar directamente a través del obstáculo, se ve forzada a ascender por un lado y descender por el otro. Ese movimiento descendente, ese hundimiento de agua a sotavento del arrecife, arrastra hacia abajo partículas de materia orgánica que de otro modo flotarían indefinidamente en la columna de agua superior. Los modelos de Van Ovelen y su equipo mostraron que los montículos de coral actúan literalmente como bombas. Bombas que, impulsadas por la energía gratuita de las mareas, transportan continuamente materia orgánica desde la superficie productiva del océano hasta los 600 metros de profundidad donde viven los corales. No de manera masiva, no de manera espectacular, sino de manera constante, milimétrica, sostenida durante siglos. Los propios arrecifes crean las condiciones que les permiten alimentarse. Hay un nombre técnico para esto: ingeniería ecosistémica. El concepto se refiere a cuando un organismo modifica su entorno de manera que esas modificaciones benefician directamente al propio organismo. Los castores son quizás el ejemplo más conocido en tierra. Construyen presas que crean estanques que les proporcionan protección y alimento. Lofelia pertusa hace algo conceptualmente similar, pero a una escala y en un contexto que resulta casi difícil de creer. Construye estructuras de cientos de metros de longitud y decenas de metros de altura que, al interactuar con la física de las corrientes oceánicas, bombean hacia abajo exactamente la comida que el coral necesita para seguir construyendo. Es un bucle perfecto. Cuanto más grande el arrecife, más eficiente la bomba, más comida disponible, más crecimiento posible. Durante miles de años, ese bucle funcionó sin interrupción. Pero los autores del estudio añadieron una nota final que vale la pena tomar en serio. Los modelos sugieren que una mayor estratificación del océano y una menor productividad superficial, ambas consecuencias esperadas del cambio climático, podrían afectar negativamente el balance energético de estos corales. Si el océano se calienta y se estratifica más, si hay menos mezcla entre las capas superiores e inferiores, si la productividad del fitoplancton en superficie disminuye, entonces esa bomba de mareas tiene menos materia orgánica disponible para transportar hacia abajo. El bucle que ha funcionado durante 8.000 años podría comenzar a romperse. En 2002, el gobierno noruego tomó una decisión que pocas personas fuera del mundo científico conocen, pero que tuvo consecuencias importantes. Cerró al arrastre de fondo ciertas zonas del talud continental noruego para proteger los arrecifes de coral de aguas frías que habían sido identificados en cartografías previas. Era la primera medida de protección de este tipo en Europa y respondía a décadas de daño acumulado. La pesca de arrastre de fondo es exactamente lo que suena: redes que se arrastran sobre el fondo marino, recogiendo todo lo que encuentran a su paso. Es una técnica eficiente para capturar ciertas especies de alto valor comercial, como el bacalao, el eglefino o el lenguado. Pero en el proceso, esa red arrastra también lo que no se quiere capturar: corales que llevan siglos construyendo sus estructuras, esponjas que pueden tener décadas de vida, todo el ecosistema bentónico que vive pegado al fondo. Los estudios comparativos entre zonas arrastradas y zonas protegidas son visualmente devastadores. Un arrecife de Lofelia pertusa no dañado aparece en las imágenes de los ROV como una selva tridimensional: columnas de coral ramificado, blanquecino cuando está vivo y activo, naranja rosado en algunos puntos, con peces melendreros, erizos, estrellas de mar, crustáceos, gusanos poliquetos, moluscos y esponjas distribuidos en capas entre las ramas del coral. Un arrecife arrastrado aparece como un campo de ruinas. Fragmentos rotos esparcidos sobre el sedimento, el substrato calcáreo aplastado y compactado, nada en pie. La recuperación, cuando ocurre, es extremadamente lenta. 1 milímetro de crecimiento al año es el ritmo habitual de Lofelia pertusa en condiciones ideales. Para reconstruir un arrecife de varios metros de altura desde cero, hacen falta centenares de años, como mínimo. Pero cartografiar esos arrecifes para protegerlos resultó ser una tarea mucho más complicada de lo que nadie anticipaba. En 2020, Lene Bull Mortensen,
y su equipo del Instituto de Investigación Marina de Bergen publicaron en Frontiers in Marine Science un estudio que representaba el trabajo de modelización de distribución de especies más ambicioso realizado hasta entonces en aguas noruegas. Usaron un método llamado Maxent, que combina datos de presencia real de los corales con variables ambientales, temperatura, salinidad, velocidad de las corrientes, tipo de sedimento, la forma del fondo marino para predecir dónde debería haber arrecifes que aún no habían sido encontrados. El modelo trabajó con más de 2.000 puntos de presencia confirmada de 3 especies distintas: Lophelia pertusa, Paragorgia arborea, el coral rosado gigante, y Primnoa resedaeformis, el coral amarillo. Y los resultados fueron sorprendentes en una dirección concreta. Había mucho más hábitat potencialmente adecuado en la plataforma continental noruega del que había sido explorado hasta entonces. Habían estado cartografiando la punta del iceberg. Lo que el modelo de Bull Mortensen mostró también fue que las 3 especies tienen exigencias distintas. Lophelia pertusa vive en aguas comparativamente más cálidas y menos profundas que las 2 especies de coral blando. Tiene una respuesta muy marcada al índice de posición batimétrica, que básicamente mide si un punto del fondo está más alto o más bajo que su entorno inmediato. Prefiere filos, bordes, protuberancias, lugares donde las corrientes se aceleran y los nutrientes se concentran. Paragorgia arborea, en cambio, tolera rangos de profundidad y temperatura más amplios y parece más sensible al tipo de sedimento en el que se ancla. ¿Por qué importa saberlo? Porque si puedes predecir con precisión dónde va a haber coral antes de enviar un ROV a confirmarlo, puedes proteger esas zonas de forma proactiva, antes del daño, no después. Puedes trazar políticas de pesca que tengan en cuenta no solo donde el coral ha sido visto, sino donde el coral existe y nadie todavía ha mirado. La cartografía predictiva como herramienta de conservación. Una idea que parece obvia en retrospectiva, pero que tardó décadas en aplicarse. Digamos que tienes un arrecife de coral de aguas frías, 35 metros de altura, 40 kilómetros de longitud, oscuro, frío, sometido a presiones que aplastarían un coche. ¿Qué vive allí? La respuesta corta es muchas más cosas de lo que esperarías. La respuesta larga requiere un pequeño viaje por un catálogo de criaturas que parecen diseñadas deliberadamente para hacer dudar de todo lo que creías saber sobre la biología. Empecemos por los peces. El eglefino, Melanogramus aeglefinus, y el bacalao, Gadus morua, utilizan los arrecifes de Lophelia como zonas de cría. No porque el coral les proporcione alimento directamente, sino porque la estructura tridimensional del arrecife ofrece refugio. Y donde hay refugio hay presas pequeñas que se aprovechan del mismo refugio. Y donde hay presas pequeñas hay peces más grandes que se alimentan de ellas. Es la lógica del ecosistema funcionando en 3 dimensiones. Pero los peces son los inquilinos más llamativos, no los más interesantes. Los más interesantes son los invertebrados. Las esponjas de aguas profundas, Hexactinelida, las esponjas de vidrio, crecen sobre las ramas muertas del coral, aprovechando el sustrato calcáreo como punto de anclaje en un entorno donde el fondo es blando y sedimentoso. Estas esponjas pueden vivir durante décadas, filtran el agua de manera extraordinariamente eficiente, y algunas especies producen compuestos bioquímicos que tienen interés farmacológico. Sus espículas, las diminutas fibras de silicio que conforman su esqueleto, tienen propiedades ópticas que los ingenieros de fibra óptica llevan años intentando replicar artificialmente. Los gusanos poliquetos, una clase de invertebrados anulados que incluye cientos de especies en las profundidades noruegas, colonizan cada grieta y cada superficie disponible del arrecife. Algunos son filtradores pasivos que extienden sus tentáculos en la corriente y esperan que el alimento llegue a ellos. Otros son depredadores activos con mandíbulas quitinosas capaces de atrapar presas de varios centímetros. Las estrellas de mar de aguas profundas, Brisingida, tienen un aspecto que recuerda más a una araña que a una estrella. 12 o 14 brazos delgados extendidos en la corriente, cubiertos de proyecciones pegajosas que capturan zooplancton a la deriva.
Se anclan a las ramas del coral y se quedan completamente quietas durante horas, esperando. Son cazadoras inmóviles en un mundo sin luz. Y luego están los crustáceos. Los percebes de aguas profundas, Scalpellum scalpellum, colonizan las ramas del coral en agrupaciones densas, como un bosque de pequeñas armaduras blancas fijadas sobre el sustrato. Los camarones Acanthephyra pelágica nadan entre las ramas, sus ojos adaptados a captar la más mínima emisión de bioluminiscencia. Los cangrejos ermitaños habitan caracolas traídas desde aguas más someras por corrientes y sucesiones de cadáveres de moluscos. Lo que todas estas criaturas tienen en común es su dependencia, directa o indirecta, de la estructura que el coral construye. Sin el arrecife, sin esa arquitectura tridimensional en la oscuridad, muchas de estas especies simplemente no tendrían dónde vivir. El coral no es solo un habitante del ecosistema, es el ingeniero que lo hace posible. Y hay algo más que merece atención especial. Algo que los biólogos marinos siguen debatiendo y que tiene implicaciones que van mucho más allá de la conservación de un arrecife específico. En el año 2000, un equipo de geólogos y oceanógrafos que trabajaba en el Banco de Sula, uno de los mayores complejos de arrecifes de coral de aguas frías de Noruega, hizo un descubrimiento que no buscaban. Estaban intentando comprender la historia geológica de la región, tomando testigos de sedimento, cilindros de barro extraídos del fondo marino que contienen capas de material depositado a lo largo de miles de años, como los anillos de un árbol en versión marina. Lo que encontraron fue que los esqueletos de Lophelia pertusa dentro de esos testigos actuaban como un archivo climático. El coral, al crecer, incorpora en su esqueleto calcáreo isótopos del oxígeno y del carbono en proporciones que reflejan las condiciones del agua en el momento en que se formaron esas capas. La temperatura del agua cambia la proporción de isótopos, la productividad del océano también. Y como el coral vive durante siglos y sus capas de crecimiento son datables con precisión usando radiocarbono, se puede reconstruir con cierta resolución temporal cómo eran las condiciones oceánicas hace 200, 500, 1000, 3000 años. Es un paleotermómetro, un termómetro que ha estado tomando la temperatura del Mar del Norte durante milenios sin que nadie lo pidiera. Lo que ese registro muestra, y lo que estudios posteriores han ido confirmando con mayor detalle, es que los arrecifes de coral de aguas frías de la costa noruega han sobrevivido a fluctuaciones climáticas significativas durante su historia. Han atravesado períodos más fríos y más cálidos que el actual, han sobrevivido a cambios en la circulación oceánica, han aguantado el impacto de erupciones volcánicas que alteraron temporalmente la química del agua. Son organismos extremadamente resistentes al cambio gradual. El problema es que el cambio actual no es gradual, no en términos geológicos, donde los cambios de temperatura que tardan miles de años se consideran bruscos. La acidificación del océano causada por el CO2 que los humanos emiten a la atmósfera está alterando la química del agua marina a una velocidad sin precedentes en los últimos 55 millones de años. Y los corales de aguas frías son particularmente vulnerables a ese proceso porque sus esqueletos de aragonito, una forma de carbonato de calcio, se disuelven más fácilmente en agua ácida. El registro que nadie planeó escribir está comenzando a mostrar, en sus capas más recientes, algo que los investigadores prefieren no encontrar. Hablemos de la geografía con más detalle, porque importa. La fosa noruega, Norskerena en noruego, es una depresión alargada que bordea la costa occidental y meridional de Noruega desde las islas Shetland en el norte hasta el estrecho de Skagerrak en el sur. Tiene una longitud de unos 550 kilómetros y una anchura variable de entre 50 y 100 kilómetros. Su profundidad máxima se sitúa en torno a los 700 metros en varios puntos de su extensión norte. Es una formación geológica relativamente joven en términos de la historia de la Tierra. Se formó en buena medida por la erosión glaciar durante las últimas glaciaciones del Pleistoceno, hace entre 10.000 y 2,5 millones de años. Los glaciares que cubrían Escandinavia tallan el fondo marino con la misma paciencia con que esculpen los fiordos, y la fosa noruega es, en cierto sentido, un fiordo sumergido.
un valle glaciar que quedó bajo el agua cuando los hielos se retiraron y el nivel del mar ascendió. Lo que hace a la fosa noruega oceanográficamente interesante es que actúa como un reservorio de agua atlántica. El Atlántico Norte envía corrientes de agua salada, relativamente cálida, hacia el norte a través del corriente del Atlántico Norte, esa ramificación de la corriente del Golfo que da a Europa su clima más suave de lo que correspondería por latitud. Esa agua atlántica, más densa que el agua superficial del Mar del Norte, se hunde cuando llega a las costas noruegas y fluye hacia el sur por el interior de la fosa noruega, creando una circulación distinta que la separa hidráulicamente del resto del mar. Esta circulación tiene consecuencias biológicas importantes. El agua atlántica que fluye por la fosa noruega está bien oxigenada y tiene una química que resulta adecuada para los corales de aguas frías. Tiene las temperaturas correctas, el rango de salinidad correcto y la velocidad de corriente que los corales necesitan para filtrar alimento de manera eficiente. En términos más simples, la fosa noruega no es solo una depresión en el mapa. Es un canal que transporta exactamente el tipo de agua que los arrecifes de Ophelia pertusa necesitan para prosperar. Y lo ha estado haciendo durante miles de años. Pero hay un aspecto de la fosa noruega que raramente se menciona en los estudios de biodiversidad marina y que merece atención. Su papel como trampa de sedimentos y las implicaciones de lo que esos sedimentos contienen. El Mar del Norte es uno de los mares más contaminados del mundo. Décadas de actividad industrial, agrícola y pesquera en las costas de algunos de los países más industrializados de Europa han dejado una huella química en sus sedimentos. Mercurio, cadmio, plomo, compuestos orgánicos persistentes como los PCB y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Todo eso se acumula en el sedimento del fondo, y la fosa noruega, por su geometría, actúa como una trampa de sedimentos especialmente eficiente. Las partículas finas que quedan en suspensión en las aguas del Mar del Norte durante meses eventualmente se depositan allí, concentrando los contaminantes que transportan. Un estudio publicado en Marine Pollution Bulletin en 2006 documentó precisamente eso. Concentraciones de ciertos metales pesados y compuestos orgánicos persistentes en los sedimentos de la fosa noruega que superaban significativamente las encontradas en zonas de menor profundidad del Mar del Norte. Y esos contaminantes no son inertes, entran en la cadena trófica, de la bacteria al gusano, del gusano al crustáceo, del crustáceo al pez, del pez al depredador. Los arrecifes de coral de aguas frías de la fosa noruega están rodeados por uno de los entornos más contaminados del hemisferio norte. Hay una historia que los manuales escolares de biología raramente cuentan, y que tiene que ver con quiénes son, en realidad, los habitantes más importantes de las profundidades marinas. No son los corales, no son los peces, no son las esponjas de vidrio ni las estrellas araña. Son las bacterias. En el fondo del Mar del Norte, en el sedimento que se acumula bajo los arrecifes de coral, en el lodo frío de la fosa noruega, en los intersticios entre los granos de arena, vive una comunidad bacteriana de una diversidad y una densidad que supera a cualquier ecosistema terrestre que podamos imaginar. 1 centímetro cúbico de sedimento marino puede contener entre 100 millones y 1000 millones de células bacterianas. 1000 millones de bacterias en un espacio menor que una moneda pequeña. Estas bacterias no son inquilinos pasivos, son el motor metabólico de todo el ecosistema profundo. En un trabajo publicado en Applied and Environmental Microbiology en 2014, investigadores del Centro de Estudios Nordics de Ambientes Fríos analizaron las comunidades bacterianas en los sedimentos asociados a arrecifes de Ophelia pertusa en el Skagerrak, la zona de unión entre el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Lo que encontraron fue una diversidad bacteriana sorprendente, con grupos funcionales muy diferentes coexistiendo en capas de pocos milímetros de espesor. En la capa más superficial del sedimento, donde todavía llega algo de oxígeno, dominan las bacterias aerobias que descomponen la materia orgánica que cae desde arriba, los cadáveres del zooplancton, las partículas fecales, los fragmentos de fitoplancton. Son los recicladores los que descomponen la materia muerta
y liberan los nutrientes que otros organismos necesitan. Unos milímetros más abajo, donde el oxígeno se ha agotado, el mundo cambia. Allí dominan las bacterias anaerobias sulfato-reductoras, que obtienen su energía reduciendo el sulfato disuelto en el agua intersticial. Como subproducto producen sulfuro de hidrógeno, el gas que huele a huevo podrido, que es tremendamente tóxico para la mayoría de los seres vivos. Y sin embargo, en la interfaz entre la zona oxigenada y la zona anóxica, existen bacterias especializadas que utilizan ese sulfuro como fuente de energía, oxidándolo de nuevo. Son quimiolitótrofas, organismos que obtienen su energía no del sol, como las plantas, ni de los compuestos orgánicos de otros seres vivos, como los animales, sino de reacciones químicas inorgánicas. Estas bacterias quimiolitótrofas son herederas directas de algunas de las formas de vida más antiguas de la Tierra. Las primeras criaturas que poblaron los océanos primitivos, hace más de 3.000 millones de años, antes de que hubiera oxígeno en la atmósfera, obtenían su energía exactamente de ese tipo de reacciones. En el sedimento oscuro y frío del Mar del Norte, una forma de vida que precedió en miles de millones de años a todo lo demás que conocemos, sigue funcionando exactamente igual que siempre. Y aquí viene el dato que vale la pena repetirle a alguien más tarde. La biomasa total de bacterias en el subsuelo marino en todo el planeta es comparable a la biomasa total de todos los bosques y selvas de la superficie terrestre juntos. Hemos pasado siglos mirando las copas de los árboles y los arrecifes de coral tropicales, y el conjunto más grande de biomasa viva del planeta estaba debajo de nosotros todo el tiempo, invisible, silencioso, haciendo su trabajo. Hay una especie que vive en las aguas profundas del Mar del Norte y que tiene una historia extraordinaria que muy poca gente conoce. El granadero Coryphaenoides rupestris, también llamado rat-tail o cola de rata por los pescadores anglosajones, es un pez de aguas profundas que habita entre 200 y 2.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Tiene una cabeza grande, ojos enormes adaptados a la escasa luz y un cuerpo que se afina hasta terminar en una cola puntiaguda que le da su nombre vernáculo. No es un pez bonito, pero lo que hace que el granadero sea extraordinario no es su aspecto, es su longevidad. Los estudios de datación de otolitos, esas pequeñas piezas calcáreas del oído interno de los peces que crecen en capas anuales como los árboles, han documentado que algunos granaderos del Atlántico Norte vivían más de 40 años. Hay registros de especímenes que con toda probabilidad superaban los 70 años de edad. Un pez que nació cuando algunos de los lectores de este guión todavía no habían sido concebidos. Esta longevidad tiene consecuencias para la pesquería y es una de las razones por las que la pesca de ciertas especies de aguas profundas es extraordinariamente difícil de gestionar de manera sostenible. Los peces de aguas profundas tienden a madurar sexualmente tarde, a crecer lentamente y a reproducirse con menos frecuencia que sus equivalentes de aguas superficiales. Un granadero no alcanza la madurez sexual hasta los 10 o 15 años de edad. Si pesquemos a la mayoría de los adultos de una población en pocos años, esa población puede tardar décadas en recuperarse, incluso si cesan completamente las capturas. En el Mar del Norte y en las aguas de la plataforma noruega, la regulación de la pesca de aguas profundas ha sido históricamente mucho más laxa que la de las especies más conocidas como el bacalao o el arenque. Los arrastres de fondo en zonas profundas no estuvieron sujetos a cuotas significativas hasta bien entrado el siglo XXI. El resultado documentado en estudios de biomasa histórica ha sido una reducción considerable de las poblaciones de varias especies de peces de aguas profundas en el Atlántico nororiental. Pero el granadero tiene otro secreto que va más allá de su longevidad. Estudios de genética de poblaciones han mostrado que las diferentes poblaciones de granadero en el Atlántico Norte, desde el Mar del Norte hasta el Mar de Noruega, pasando por las crestas oceánicas del Atlántico Medio, están conectadas genéticamente de maneras que no se predecirían solo con las corrientes superficiales.
Las larvas de estos peces, que pasan semanas o meses en la columna de agua antes de descender a las profundidades, son transportadas por corrientes profundas que conectan cuencas que superficialmente parecen separadas. El Mar del Norte en su profundidad no está aislado. Está conectado, como todo el océano, por una red de corrientes que los oceanógrafos llaman la circulación termohalina, o más coloquialmente la cinta transportadora oceánica. Lo que ocurre en las profundidades del Mar del Norte no es un fenómeno local, es parte de un sistema planetario. En el invierno de 2012, a bordo del buque de investigación Johan Hjort del Instituto de Investigación Marina de Bergen, un equipo de biólogos desplegó una cámara de video conectada a un ROV sobre un arrecife del Ophelia pertusa en el Banco de Sula, a unos 300 metros de profundidad. La misión era rutinaria: monitoreo del estado del arrecife, documentación de las especies asociadas, toma de muestras de temperatura y salinidad. En las imágenes recuperadas, entre las ramas del coral y las esponjas de vidrio, apareció algo que nadie del equipo esperaba ver: un pulpo de tamaño mediano, con la piel pálida adaptada a un entorno sin luz, que claramente usaba las cavidades del arrecife como refugio. El ejemplar pertenecía a una especie del género Musoctopus, un grupo de pulpos de aguas profundas del Atlántico Norte, que en esa época era bastante poco conocido en las aguas noruegas. Lo interesante no era solo la presencia del pulpo, sino su comportamiento. El animal no estaba simplemente descansando. Frente a la cámara, en la oscuridad interrumpida por las luces del ROV, extendió sus brazos con precisión quirúrgica entre las ramas del coral y extrajo de una grieta un pequeño crustáceo que llevaba allí almacenado. Lo manipuló durante unos segundos con los succionadores del extremo de sus brazos y luego comenzó a comerlo. Había estado guardando comida. Los pulpos son reconocidos como los invertebrados más inteligentes conocidos, con capacidades cognitivas que sorprenden en un animal tan evolutivamente alejado de los vertebrados. Tienen sistemas nerviosos distribuidos. 2/3 de sus neuronas no están en el ganglio cerebral central, sino repartidos por sus brazos, lo que les da una capacidad de procesamiento local descentralizada que ningún vertebrado tiene. Pero encontrar este comportamiento de almacenamiento de alimento en un ambiente tan extremo, en la oscuridad y el frío de un arrecife de aguas profundas, añadió una dimensión nueva a lo que sabíamos de estas criaturas. La pregunta que surgió y que varios investigadores plantearon en comunicaciones posteriores era si el comportamiento de usar los arrecifes de coral de aguas frías como despensas era generalizado entre los cefalópodos de aguas profundas del Atlántico Norte, o si era una estrategia individual adaptativa de ese ejemplar concreto. Todavía no tenemos la respuesta. Hay algo que los arrecifes de coral de aguas frías hacen que nadie habría pensado buscar hace 30 años. Secuestran carbono, no de manera directa como lo hacen los bosques terrestres cuando incorporan CO2 a su madera. Lo hacen de una manera más oblicua, más física, que tiene que ver con la estructura misma de sus montículos y con la manera en que esos montículos interactúan con la hidrodinámica oceánica. Recordemos el estudio de Van Noevelen del NIOD que mencionamos antes. La bomba de mareas que describían sus modelos no solo transporta materia orgánica hacia abajo, también, al hundir agua de las capas superiores productivas hacia las profundidades, lleva consigo carbono orgánico particulado que una vez a profundidad se deposita en el sedimento y queda temporalmente o permanentemente fuera del ciclo activo del carbono. Es un mecanismo de secuestro de carbono que los autores denominaron bomba de carbono topográficamente potenciada. La escala global de este mecanismo es difícil de cuantificar con precisión, pero los autores del estudio en Scientific Reports señalaron que las topografías biogénicas y geológicas son ubicuas a lo largo de los márgenes oceánicos de todo el planeta, lo que sugiere que la importancia global de este mecanismo de secuestro podría ser considerable. No estamos hablando de un fenómeno local noruego. Estamos hablando de un proceso que podría operar en todos los márgenes continentales del mundo donde existan estructuras de relieve en el fondo. Un trabajo posterior, publicado en 2023 en Scientific Reports,
por Caitlin Adams y colegas de la NOAA, el equivalente estadounidense de las agencias de investigación oceánica europeas, documentó una de las provincias de arrecifes de coral de aguas frías más grandes jamás descubierta. Un sistema de montículos coralinos en el plató de Blake, frente a la costa este de Estados Unidos, con una longitud total de más de 150 kilómetros de formaciones en línea. Este sistema, descubierto en el contexto de exploraciones que la NOAA realizó entre 2018 y 2022, experimenta fluctuaciones de temperatura de entre 4,3 y 10,7 grados centígrados en periodos relativamente cortos y corrientes que alcanzan 1 metro por segundo, condiciones extremas incluso para los estándares de los corales de aguas frías. Que un arrecife de esas características exista y prospere en una zona de intensa actividad humana, con operaciones militares, navales, pesca de arrastre histórica y potencial extracción de minerales, plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántos más habrá en los océanos del mundo que nadie ha encontrado todavía? ¿Cuánto carbono están secuestrando sistemas que ni siquiera hemos cartografiado? Volvamos al Mar del Norte, al fondo oscuro y frío. Y hagamos algo que los manuales científicos raramente hacen. Intentemos escucharlo. Porque el silencio del abismo es un mito. El océano profundo no es silencioso, es ruidoso de maneras que los seres humanos no estamos equipados para percibir directamente. Las frecuencias son distintas, las fuentes son distintas, el medio de transmisión es distinto. Pero si te zambulleras de alguna manera en los 600 metros de la fosa noruega y tuvieras los instrumentos adecuados, lo que oirías sería una cacofonía. Los golpes sordos y rítmicos de las corrientes de marea que pulsan contra el fondo marino y contra los montículos de coral. Las frecuencias infrasónicas generadas por las tormentas en la superficie, transmitidas al agua en longitudes de onda kilométricas que atraviesan el océano sin atenuarse durante miles de kilómetros. Los clics y chirridos de los crustáceos de aguas profundas que usan señales acústicas para comunicarse, para atraer pareja, para defender territorio, igual que sus parientes en los arrecifes tropicales. Y, más perturbadoramente, el ruido humano. El Mar del Norte es uno de los océanos más ruidosos del planeta en términos de contaminación acústica antropogénica. El tráfico marítimo en esta zona es de los más densos del mundo. Miles de barcos de carga, petroleros, ferries, barcos de pesca, navíos militares, se mueven sobre esas aguas todos los días. Cada uno de esos motores genera una señal acústica que penetra en el agua y se propaga hacia abajo. Las plataformas petrolíferas, que comenzaron a operar en el Mar del Norte en los años 60 y que en las décadas siguientes se multiplicaron hasta convertirse en uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo, generan ruido sísmico crónico en su entorno. Exploración sísmica para buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos. Cañones de aire comprimido que se disparan repetidamente en la columna de agua, generando pulsos de sonido de alta intensidad que rebotan en el fondo y en las capas geológicas más profundas. Estos pulsos pueden superar los 200 decibelios en la fuente. Para comparar, un avión a reacción en el despegue genera unos 140 decibelios en el aire. El agua transmite el sonido 4 veces más rápido que el aire y con mucha menos atenuación. Así que un pulso de 200 decibelios en el agua no se atenúa a nada en pocos metros. Llega a cientos de kilómetros con suficiente intensidad como para afectar el comportamiento de los animales marinos. El efecto del ruido sísmico y del tráfico marítimo crónico sobre las comunidades bentónicas de aguas profundas, sobre los arrecifes de coral y sobre las especies asociadas, es un campo de investigación que todavía está en sus primeras etapas. Lo que sí se ha documentado con claridad en los mamíferos marinos como las ballenas y los delfines es que la contaminación acústica altera su comportamiento de comunicación, de búsqueda de alimento y en casos extremos puede causar lesiones físicas. Si eso ocurre en animales que tienen sistemas auditivos relativamente similares a los nuestros, la pregunta es ¿qué ocurre en los invertebrados de los fondos?
en los crustáceos y los gusanos y los moluscos que también usan señales químicas y mecánicas para orientarse y comunicarse. No lo sabemos, todavía. En el año 2022, un equipo de oceanógrafos del Instituto Noruego de Ciencias Marinas y de la Universidad de Bergen publicó en la revista Progress in Oceanography un estudio que había estado en preparación durante más de 5 años. Analizaba la variabilidad de la temperatura y la salinidad del agua atlántica que fluye por la fosa noruega, usándola como proxy de la variabilidad de la corriente del Atlántico Norte y, más ampliamente, del sistema de circulación termohalina global. Los datos que habían recopilado mostraban algo preocupante. La temperatura del agua atlántica en la fosa noruega había aumentado de manera estadísticamente significativa en las últimas décadas. No de manera drástica, no de la noche a la mañana, pero de manera consistente, con una tendencia inequívoca. Para los arrecifes de coral de aguas frías, este calentamiento plantea un dilema que no tiene solución fácil. Lophelia pertusa es una especie adaptada a un rango de temperatura relativamente estrecho. Los estudios de laboratorio, donde se crían especímenes de coral en tanques con temperatura controlada, muestran que por encima de cierto umbral que varía según los estudios, pero que se sitúa generalmente entre 12 y 15 grados centígrados, la tasa de crecimiento del coral cae, la calcificación se vuelve menos eficiente, el coral experimenta lo que en términos técnicos se llama blanqueo, la pérdida de sus tejidos, la exposición del esqueleto calcáreo blanco subyacente y eventualmente la muerte. El blanqueo de los corales tropicales por el calentamiento del océano lleva décadas siendo noticia. El gran arrecife de barrera de Australia ha sufrido episodios masivos de blanqueo en 2016, 2017, 2020, 2022, y los datos de 2024 y 2025 son los más preocupantes registrados hasta ahora. Pero el blanqueo de los corales de aguas frías apenas si aparece en las noticias, en parte porque ocurre a profundidades que no vemos y en parte porque los umbrales de temperatura que lo desencadenan son más altos que los actuales, aunque esa brecha se está estrechando. Lo que el estudio de la fosa noruega sugería era que si la tendencia de calentamiento continuaba al ritmo observado, las aguas más profundas del Mar del Norte podrían superar ese umbral crítico para Lophelia pertusa en algún punto de este siglo. No necesariamente de manera generalizada ni de manera inmediata, pero el margen de seguridad se estaba reduciendo. Un arrecife que ha tardado 8.000 años en construirse podría desaparecer en décadas. En septiembre de 2019, el buque de investigación GeoSARS, el mismo buque del Instituto de Investigación Marina de Bergen, que había cartografiado el arrecife de Rost en 1999, inició una campaña de exploración en las áreas más profundas de la fosa noruega con instrumentación nueva, cámaras de alta definición en los ROV, perfiladores acústicos de nueva generación y sistemas de muestreo de ADN ambiental. El ADN ambiental, eDNA en inglés, es una tecnología que ha revolucionado la biología marina en los últimos 10 años. La idea es sencilla. Cualquier organismo vivo deja trazas de su ADN en el entorno, en forma de células descamadas, mucus, excrementos. Si tomas una muestra de agua, la filtras y extraes el ADN que queda en el filtro, puedes analizar esa mezcla con secuenciación de nueva generación y obtener un catálogo de las especies que han estado presentes en esa agua en las horas o días anteriores. Es como tomar una huella dactilar del ecosistema. Lo que el equipo del GeoSARS encontró en las muestras de eDNA de las zonas más profundas de la fosa noruega fue significativamente más diverso de lo que las técnicas tradicionales de muestreo visual y de arrastre habían sugerido. Secuencias de ADN que correspondían a especies de peces consideradas raras o incluso inusitadas en esas profundidades. Secuencias que coincidían con géneros de cefalópodos, de crustáceos, de equinodermos, que los muestreos con ROV no habían registrado porque simplemente no habían estado en el lugar correcto en el momento correcto. El Mar del Norte profundo era, según esos datos, bastante más habitado de lo que pensábamos. Pero la parte más sorprendente del análisis de DNA de esa campaña no fueron las especies animales.
fue lo que se encontró en el componente microbiano. Secuencias de bacterias y arqueas que pertenecían a grupos funcionales que nadie había descrito previamente en el Mar del Norte. Algunas de ellas mostraban similitudes con organismos encontrados en ambientes aún más extremos, en chimeneas hidrotermales del Atlántico o en sedimentos subglaciales de la Antártida. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Cómo habían llegado? ¿Eran parte del ecosistema funcional o eran colonizadores recientes que habían aprovechado algún cambio en las condiciones para establecerse? Las preguntas se multiplican con cada respuesta que encontramos. Hay una conexión que pocos conocen entre los arrecifes de coral de aguas frías del Mar del Norte y la mitología nórdica. No una conexión que los vikingos establecieron conscientemente, sino una que los investigadores modernos han sugerido como posible interpretación. Las sagas nórdicas describen con cierto detalle el concepto del Hafgufa o el Lyngbakr, monstruos marinos que acechaban en las profundidades del Mar del Norte de Europa. El Hafgufa en particular es descrito en la Konungsskugja, el espejo del rey, un texto noruego del siglo XIII, como una criatura de tamaño inmenso que vivía en las profundidades y cuya sola presencia alteraba las corrientes y podía hacer zozobrar barcos. Las sagas describen cómo a veces parecía que el mar exhalaba o vomitaba algo, generando remolinos y corrientes inexplicables. Los investigadores de folclore marino han especulado, con la precaución adecuada cuando se cruzan la mitología y la ciencia, que algunas de estas descripciones podrían ser ecos distorsionados de fenómenos reales observados por marineros medievales. Las erupciones de gas metano del fondo marino, documentadas en varias zonas del Mar del Norte, pueden generar exactamente ese tipo de perturbación superficial, burbujas que emergen en columnas anchas, creando la apariencia de que el agua hierve desde abajo, desestabilizando temporalmente la flotabilidad de embarcaciones pequeñas. Los nódulos y montículos del fondo marino, incluidos los propios montículos de coral, generan corrientes de mareas que en la superficie se manifiestan como remolinos y rip currents inexplicables para un marinero que no sabe lo que hay debajo. No estamos diciendo que el Kraken sea un arrecife de coral. Eso sería absurdo. Pero sí que los marineros de hace 8 siglos estaban observando, con los instrumentos conceptuales disponibles en su época, efectos reales de fenómenos oceánicos que la ciencia moderna ha tardado siglos en describir con precisión. El mar siempre supo guardar sus secretos. Nosotros tardamos en aprender las preguntas correctas. Llevamos tiempo hablando de misterios y descubrimientos, de arrecifes imposibles y criaturas inesperadas. Pero hay un momento en todo buen relato de ciencia en el que conviene dar un paso atrás y hacerse una pregunta más incómoda. ¿Por qué tardamos tanto? No en términos de tecnología, que la limitación instrumental es obvia. Los océanos profundos son inaccesibles sin equipamiento sofisticado que no existía hasta hace relativamente poco. Eso es comprensible. Sino en términos de curiosidad institucional, en términos de prioridades de investigación, en términos de por qué el Mar del Norte, uno de los mares más estudiados del mundo por razones económicas, petroleras y pesqueras, tardó tanto en ser explorado en sus capas más profundas con el rigor que merecía. La respuesta, si somos honestos, tiene que ver con el dinero. La oceanografía profunda no tiene retorno económico inmediato. Los arrecifes de coral de aguas frías no producen petróleo. Las bacterias quimiolitótrofas del sedimento no tienen valor en el mercado de futuros. Los granaderos sí tienen valor comercial, pero tan pequeño que durante décadas nadie invirtió en estudiar sus poblaciones con el rigor que se invertía en el bacalao o el arenque. Lo que cambió la ecuación no fue un repentino interés altruista por la biodiversidad profunda. Fue la industria petrolera. Cuando los consorcios petroleros comenzaron a explorar el subsuelo marino de la plataforma noruega en los años 60 y 70, y luego el de las cuencas más profundas del Atlántico nororiental, se vieron obligados a realizar estudios de impacto ambiental que incluían caracterizaciones de la biodiversidad de los fondos donde iban a perforar. Fue en ese proceso, motivado inicialmente por regulación, no por curiosidad científica pura,
que algunos de los primeros mapeos sistemáticos de arrecifes de coral de aguas frías en el Mar del Norte y el Mar de Noruega se llevaron a cabo. La paradoja es grande. La misma industria cuyos productos están contribuyendo al calentamiento global que amenaza estos ecosistemas fue, en muchos casos, la que pagó los primeros estudios que revelaron su existencia. No hay manera elegante de contar eso. Es simplemente cómo ocurrió. Y esa historia nos dice algo importante sobre cómo producimos conocimiento científico. Las preguntas que hacemos no son neutrales. Están guiadas por intereses, por financiación, por lo que una sociedad considera valioso en un momento dado. El fondo del Mar del Norte fue estudiado cuando alguien con dinero necesitó saber qué había allí, no antes. Lo que eso implica es perturbador. ¿Cuántas cosas extraordinarias habrá en los fondos oceánicos que nadie ha investigado todavía simplemente porque no hay un interés económico inmediato en saber qué hay allí? ¿Y cuántas de esas cosas desaparecerán antes de que alguien las encuentre? Los científicos que trabajan en este campo lo saben. Lo dicen en las conclusiones de sus artículos, en las entrevistas, en los informes a los organismos reguladores. El lenguaje académico es medido, pero la alarma subyacente es genuina. Uno de los conceptos que aprendemos muy pronto en la educación formal, tan pronto que ya no lo cuestionamos, es que toda la vida en la Tierra depende en última instancia del Sol. La cadena trófica comienza en los productores primarios, plantas en tierra, fitoplancton en el océano, organismos que convierten la luz solar en energía química mediante la fotosíntesis. Todo lo demás come a esos productores, o come a los que comen a esos productores. Esta idea es correcta para la gran mayoría de los ecosistemas que conocemos. Pero en las profundidades del Mar del Norte, y más aún en otros sistemas de aguas profundas del planeta, esa cadena se rompe, o más precisamente se bifurca. El mito. Toda la energía de los ecosistemas marinos profundos viene, aunque de manera indirecta, del Sol, en forma de materia orgánica que se produce en la superficie y cae hacia el fondo como lluvia de partículas. La evidencia. En parte esto es cierto. La nieve marina, ese flujo continuo de materia orgánica particulada que desciende desde las capas superficiales productivas hacia las profundidades, es efectivamente una fuente importante de energía para muchos organismos del fondo. Los arrecifes de coral de aguas frías dependen en parte de ella, y el mecanismo de bomba de mareas descrito por Van Euvelen y su equipo en Scientific Reports en 2016 muestra cómo los propios montículos de coral potencian la captura de esa nieve marina. Pero hay otra fuente de energía que no depende del Sol en absoluto: la quimiosíntesis. Los sedimentos marinos profundos contienen metano, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos reducidos que se forman por procesos geológicos y microbiológicos en ausencia de oxígeno. Las bacterias quimiolitótrofas que viven en la interfaz entre las capas oxigenadas y anóxicas del sedimento pueden obtener energía oxidando esos compuestos, y algunos de esos compuestos están disponibles porque filtraciones de hidrocarburos del subsuelo los suministran continuamente. En el Mar del Norte, que tiene un subsuelo extraordinariamente rico en petróleo y gas natural, existen filtraciones naturales de metano que han estado ocurriendo durante millones de años, mucho antes de que la industria petrolera llegara. Esas filtraciones sostienen comunidades microbianas especializadas, y esas comunidades, a su vez, pueden servir de alimento para invertebrados de mayor tamaño, lo que complica el cuadro energético del ecosistema de manera interesante. La conclusión: los ecosistemas del fondo del Mar del Norte no son sistemas simples que reciben energía de arriba hacia abajo. Son redes complejas con múltiples fuentes de energía, algunas de las cuales no dependen del Sol en absoluto. Esto tiene implicaciones para nuestra comprensión de dónde puede existir vida en el universo. Si la vida no necesita luz solar para prosperar, entonces los océanos bajo el hielo de lunas como Europa o Encélado, donde existen filtraciones hidrotermales en el fondo, se vuelven candidatos mucho más plausibles para la existencia de organismos vivos. El Mar del Norte profundo como modelo para buscar vida en otros mundos. No es una metáfora ociosa. El mito planteado,
Los corales de aguas frías son tan robustos frente al cambio ambiental que el calentamiento global no debería afectarlos significativamente. Esta idea no es exactamente un mito en el sentido de una falsedad propagada intencionalmente, sino más bien una esperanza razonable que la evidencia ha ido desmontando. La evidencia. Los corales construyen sus esqueletos usando aragonito, una forma de carbonato de calcio que es particularmente soluble en agua fría. El problema es que el CO2 que la atmósfera absorbe se disuelve en el agua del océano y forma ácido carbónico, que a su vez disocia el carbonato disuelto necesario para la calcificación. Este proceso, la acidificación del océano, está ocurriendo más rápidamente en las aguas frías que en las tropicales, precisamente porque el agua fría absorbe CO2 más eficientemente. Lo que esto significa para Lofelia pertusa es concreto. A medida que las aguas del Mar del Norte y del Atlántico Norte se acidifican, el proceso de construcción del esqueleto calcáreo requiere más energía. El coral no deja de calcificar inmediatamente, pero la eficiencia del proceso cae. Y en un entorno donde la comida ya es limitada, donde el coral dedica una fracción importante de su energía metabólica a construir su esqueleto, tener que gastar más energía en eso significa tener menos para crecer, para reproducirse, para responder a otros factores de estrés. Un estudio publicado en BioGeosciences por investigadores de varios institutos europeos proyectó que para finales de este siglo, bajo los escenarios de emisiones más pesimistas, las aguas del Atlántico Norte a profundidades de 200 a 600 metros estarán por debajo del umbral de saturación del aragonito en amplias zonas. Por debajo de ese umbral, el esqueleto del coral no solo se construye con dificultad, empieza a disolverse. La conclusión: los corales de aguas frías no están fuera del alcance del cambio climático. Están, de hecho, en primera línea de uno de sus efectos más insidiosos, la acidificación del océano, que actúa como una erosión lenta e invisible de las estructuras que 8 milenios de crecimiento han construido. La metáfora que mejor lo ilustra: imagina que alguien vierte ácido suavemente sobre la base de la Sagrada Familia de Gaudí durante décadas. No la derrumba de golpe, la debilita gradualmente, milímetro a milímetro, hasta que un día la estructura que parecía sólida no lo es. La pregunta planteada: ¿para qué sirve saber que hay 1.000 millones de bacterias por centímetro cúbico en el sedimento del Mar del Norte profundo? La evidencia: las bacterias de ambientes extremos producen enzimas y compuestos bioquímicos adaptados a funcionar en condiciones que las bacterias ordinarias no tolerarían. Temperatura muy baja, alta presión, ausencia de oxígeno, concentraciones de sales inusuales. Estas enzimas, llamadas extremocimas, funcionan a temperaturas y en condiciones donde las enzimas de los organismos mesófilos, los que viven a temperatura ambiente, dejarían de funcionar o se desnaturalizarían. La industria farmacéutica y biotecnológica llevan décadas prospectando estos ambientes extremos en busca de moléculas con aplicaciones prácticas. La ADN apolimerasa termostable, aislada de la bacteria Thermus aquaticus de las fuentes hidrotermales del parque de Yellowstone, y que es el ingrediente activo de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, la técnica que está en la base de toda la genómica moderna y que en 2020 fue el principal método de diagnóstico del COVID-19, es el ejemplo más famoso de este tipo de bioprospección. Las bacterias de las profundidades del Mar del Norte tienen potencial similar. Organismos capaces de producir antibióticos activos en condiciones de alta presión y baja temperatura. Enzimas capaces de descomponer compuestos que en condiciones normales son muy estables, como ciertos polímeros plásticos, proteínas estructurales con propiedades mecánicas extraordinarias. Ninguno de estos productos está en el mercado todavía, pero varios grupos de investigación europeos, incluyendo el proyecto europeo Microb3 y el consorcio MAMBA, han trabajado en los últimos años en caracterizar el potencial biotecnológico de los microbiomas de las profundidades del Atlántico Norte. La conclusión concisa: el fondo oscuro del Mar del Norte podría albergar las moléculas que, dentro de décadas, se conviertan en antibióticos
que los actuales tratamientos no puedan reemplazar. La diversidad microbiana que hemos pasado siglos ignorando podría ser una de las más importantes reservas de moléculas biológicas útiles que el ser humano tiene a su disposición. Destruir ese ecosistema antes de haberlo explorado sería, en términos puramente prácticos, como quemar una biblioteca cuyo catálogo ni siquiera hemos comenzado a leer. La pregunta: ¿cuánto ha cambiado el ecosistema profundo del Mar del Norte a causa de la actividad humana en el último siglo? La evidencia. Los registros históricos de capturas pesqueras en el Mar del Norte se remontan al siglo XIX con cierta fiabilidad y a registros más fragmentarios pero interpretables varios siglos atrás. Lo que esos registros muestran cuando se analizan con los métodos modernos de la ecología histórica es una historia de simplificación progresiva del ecosistema. Las poblaciones de grandes depredadores oceánicos, tiburones, rayas, atún, fueron las primeras en ser esquilmadas a lo largo del siglo XIX y principios del XX, cuando las flotas pesqueras industriales comenzaron a operar. Las de las especies mediopelágicas, bacalao, arenque, caballa, fueron las siguientes, con el colapso de las poblaciones de bacalao del Atlántico Norte en los años 90 como el ejemplo más dramático y más documentado. Las de las especies de aguas profundas, granaderos, gallinetas, peces de roca, fueron las últimas en ser explotadas intensivamente, a partir de los años 80 y 90. Lo que los científicos llaman efecto cascada trófica describe cómo la eliminación de un nivel de la cadena alimentaria afecta a los niveles superiores e inferiores. Menos grandes depredadores significa más mesopredadores, que a su vez presionan más sobre sus presas y así en cascada hasta los niveles más básicos del ecosistema. En el Mar del Norte, este efecto ha sido documentado en las comunidades pelágicas y está comenzando a estudiarse en las comunidades bentónicas de aguas profundas. Los arrecifes de coral de aguas frías funcionan como zonas de cría para muchas especies comercialmente relevantes. Si se dañan o destruyen, el impacto no se limita a la biodiversidad local. Afecta el reclutamiento de las poblaciones de peces que dependen de esos refugios en sus primeras etapas de vida. Es un efecto indirecto, difícil de medir, pero real. La conclusión: el ecosistema profundo del Mar del Norte ya ha sido significativamente alterado por la actividad humana antes de que los científicos tuvieran la oportunidad de describirlo completamente. Estamos estudiando un sistema perturbado e intentando reconstruir qué aspecto tenía antes de que llegáramos. Y la dificultad de esa tarea es proporcional al tiempo que tardamos en empezar a hacerla. Aquí conviene detenerse un momento y ser honestos sobre la escala de nuestra ignorancia. Se estima, con bastante solidez científica, que menos del 20% del fondo oceánico ha sido cartografiado con una resolución suficiente para identificar características topográficas del orden de los 100 metros. Tenemos mapas de Marte con mayor resolución que la mayor parte del fondo de nuestros océanos. En el Mar del Norte, uno de los mares más muestreados del planeta, la densidad de puntos de muestreo del fondo marín es todavía extraordinariamente baja. El estudio de Bull Mortensen y su equipo del Instituto de Investigación Marina de Bergen, publicado en Frontiers in Marine Science en 2020, utilizó modelización de distribución de especies precisamente porque los datos directos son insuficientes para describir la distribución de los corales con la resolución necesaria para la gestión. El modelo predice dónde podría haber corales basándose en las condiciones ambientales medidas, pero la predicción es solo tan buena como los datos de entrenamiento, y los datos de entrenamiento son escasos. Sabemos que hay más que no sabemos. Eso es lo que dicen los modelos, los que detectan que hay zonas con hábitat adecuado que nadie ha muestreado todavía, que hay señales de ADN a que no coinciden con ninguna especie descrita. El catálogo de la vida profunda del Mar del Norte sigue abierto y probablemente seguirá abierto durante décadas. Y mientras ese catálogo permanece abierto, las actividades humanas continúan modificando el sistema. Hemos viajado hoy desde la superficie hasta las profundidades.
Desde los mapas medievales con sus monstruos en los márgenes hasta los modelos computacionales que predicen la distribución de arrecifes milenarios. Desde las redes de los pescadores noruegos que tiraban de vuelta los fragmentos de coral porque no entendían qué eran, hasta los ROVs con cámaras de alta definición que documentan el comportamiento de un pulpo que guarda comida en la oscuridad. Hay algo que une toda esa historia, la brecha entre lo que existe y lo que sabemos que existe. Los arrecifes de coral de aguas frías del Mar del Norte llevan 8.000 años construyéndose en la oscuridad. 8.000 años de una arquitectura biológica paciente, milimétrica, sostenida por una bomba de mareas que nadie comprendió hasta 2016. 8.000 años de un ecosistema complejo funcionando sin que nadie lo observara, sin que nadie necesitara saber que estaba allí. Y lo que hemos aprendido en las últimas décadas sobre esos arrecifes, sobre las bacterias de los sedimentos, sobre la conexión entre el ciclo del carbono oceánico y la química de la atmósfera, sobre la posibilidad de que moléculas producidas en el fondo frío del Mar del Norte sean útiles para tratar enfermedades que todavía no tenemos nombre. Todo eso no es el final de una historia, es el principio de una. El pensador Edward Forbes declaró en 1843 que por debajo de los 600 metros no podía haber vida. Estaba equivocado, pero hay algo admirable en su error. Era un intento honesto de sistematizar el conocimiento disponible. La ciencia avanza así, no por grandes revelaciones súbitas, sino por la acumulación paciente de evidencias que van corrigiendo los errores anteriores. Lo que distingue nuestro momento histórico de todos los anteriores no es que seamos más inteligentes que Forbes, es que tenemos herramientas que él no pudo imaginar, ROVs, secuenciadores de ADN portátiles, modelos computacionales capaces de predecir la distribución de especies en fondos que nadie ha muestreado. Y con esas herramientas, lo que estamos descubriendo es que la vida es más tenaz, más creativa, más presente en los lugares más improbables de lo que cualquier teoría anterior anticipó. ¿Qué dice eso sobre los límites de la vida? ¿Qué dice sobre los límites del conocimiento? Y aquí está la pregunta que me gustaría que te llevaras hoy, que es a la vez científica y filosófica. Si en uno de los mares más estudiados del mundo, un mar que bordeó las civilizaciones más influyentes de los últimos siglos, todavía estamos descubriendo ecosistemas enteros que nadie sabía que existían, ¿qué querrá decir eso para los océanos que nadie ha empezado a explorar todavía? ¿Y qué querrá decir para las preguntas que todavía no sabemos hacernos? Si este video te ha hecho pensar diferente sobre lo que hay bajo la superficie del agua que rodea el continente donde vives, déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. ¿El coral que se alimenta con bombas de mareas? ¿El pulpo que guarda comida en la oscuridad? ¿El hecho de que bacterias de estos fondos puedan terminar siendo los antibióticos del futuro? Y si quieres seguir explorando los misterios del océano que nadie cuenta, tenemos preparado un video sobre los volcanes de barro del lecho marino y los ecosistemas que construyen alrededor de las filtraciones de metano. Es otro mundo dentro del mundo. No te lo pierdas.